Hola, en este video vamos a ver la osteología del pie, parte 1. El pie se compone de 3 grupos de huesos, que se denominan tarso, metatarso y falanges. Comenzaremos a explicar el tarso, el cual es un macizo óseo que ocupa la mitad posterior del pie y está formado por 7 huesos cortos que se disponen en 2 hileras. Una hilera posterior, formada por el astrágalo y el calcáneo, y una hilera anterior formada por el cuboides, el escafoides y las 3 cuñas o cuneiformes, 1, 2 y 3. El astrágalo es un hueso corto, aplanado y alargado, que se articula hacia superior con los huesos de la pierna, hacia inferior con el calcáneo y hacia anterior con el escafoides. Y se reconocen en él 3 segmentos, uno posterior o cuerpo, uno medio o cuello y uno anterior o cabeza. En su cara superior vamos a encontrar a la polea astragalina, que es una superficie articular en relación con la tibia. Y en su cara inferior encontramos 2 superficies articulares, una anterior y una posterior, que se articulan con el calcáneo. Ahí las vemos, a la anterior y a la posterior, y ambas están separadas entre sí por el surco astragalino. Bien, una depresión ahí, un canal entre el medio de ambas superficies articulares. Su cara externa se articula con el malleolo externo del peroné a través de la carilla peronea o malleolar externa. Y además en esta cara encontramos a la apófisis externa del astrágalo. Y en la cara interna encontramos en su parte superior a la carilla tibial o malleolar interna que articula justamente con el malleolo interno de la tibia. En cuanto a la cara anterior, reconocemos a la cabeza del astrágalo, que es una eminencia convexa y articular. La misma articula hacia anterior con el escafoides. Y la cara posterior se encuentra por detrás de la polea astragalina y presenta un canal en relación con el tendón del flexor largo del dedo gordo, que está bordeado por 2 tubérculos, el cual, el externo, inserta el ligamento lateral externo. Calcáneo. Es un hueso muy voluminoso, el más voluminoso del tarso, y está situado debajo del astrágalo, en la parte posterior e inferior del pie, y forma parte de la eminencia del talón. Y esto constituye un punto de apoyo del pie. Su cara superior comprende 2 segmentos, uno anterior, cubierto por el astrágalo, que presenta 2 superficies articulares. Una anterior, que es bien cóncava, y una posterior, que es convexa. Y estas están en relación con las carillas articulares de la cara inferior del astrágalo, y están separadas entre sí por el surco calcáneo. Este surco, junto con el surco astragalino, forman el seno del tarso. Y el segmento posterior se extiende por detrás del astrágalo. La cara inferior del calcáneo abarca 3 tuberosidades, 2 posteriores, una interna que inserta al flexor corto plantar y al aductor del dedo gordo, y una externa que inserta al abductor del dedo pequeño, y una anterior que sirve para la inserción de ligamentos. Ahí vemos marcadas a las 3 tuberosidades de la cara inferior. Y la cara externa presenta en su mitad anterior al tubérculo de los peroneos laterales, que inserta el ligamento externo de la articulación tibiotarsiana. En su cara interna encontramos al canal calcáneo,
que está limitado hacia atrás y hacia abajo por la tuberosidad posterointerna y hacia adelante y hacia arriba por la apófisis menor del calcáneo o también denominada sustentaculum tali. La cara posterior del calcáneo fija el tendón de Aquiles y la cara anterior o apófisis mayor del calcáneo articula con el cuboides. El cuboides es un hueso que tiene forma prismática triangular y está situado por delante del calcáneo en el lado externo del pie. Y ahí lo vemos. Su cara posterior se articula con el calcáneo y se prolonga hacia adentro y abajo y atrás por la apófisis piramidal, que aquí no la observamos. La cara anterior presenta dos carillas que articulan con las correspondientes carillas del cuarto y quinto metatarsiano. La cara interna o base se articula con la tercer cuña a través de una carilla plana y por detrás de la misma se articula con el escafoides. Y el borde externo o arista forma parte del borde externo del pie. Y aquí lo vemos. El escafoides es un hueso corto con forma de barquilla, también denominado hueso navicular, y se encuentra en el lado interno del pie, por delante del astrágalo, por dentro del cuboides y por detrás de las cuñas. Y acá lo vemos. Su cara posterior es cóncava y se articula con la cabeza del astrágalo. Su cara anterior está dividida por dos crestas romas en tres carillas articulares que se encuentran en relación con las tres cuñas. Y aquí la vemos. Sus caras o bordes superior e inferior son rugosos, se insertan ligamentos. La extremidad interna o tubérculo del escafoides, aquí lo vemos, inserta el tendón del tibial posterior. Y la extremidad externa presenta una carilla articular en relación con el cuboides. Y las cuñas o cuneiformes son tres huesos cortos, pequeños, que se articulan entre sí y se denominan primera cuña, segunda cuña y tercer cuña de adentro hacia afuera. Y están situadas por delante del escafoides. Y son esas. La primera cuña se encuentra en el borde interno del pie, entre el escafoides y el primer metatarsiano. Su cara posterior se articula con la carilla interna de la cara anterior del escafoides. Sería esa. Su cara anterior se articula con el primer metatarsiano. Su cara interna presenta una eminencia redondeada que inserta el tibial anterior. Y su cara externa se articula con la segunda cuña y el segundo metatarsiano. Al observar los huesos podemos ver bien sus relaciones en cuanto a sus caras. Y bueno, su cara inferior o base presenta una eminencia que inserta a uno de los tendones del tibial posterior. La segunda cuña se encuentra entre la primera y la tercera cuña. Ahí la vemos. Su cara posterior se articula con la carilla media de la cara anterior del escafoides. Su cara anterior se articula con el segundo metatarsiano. Sus caras laterales, la interna se articula con la primera cuña y la externa con la tercera cuña. Y finalmente la tercera cuña se encuentra por fuera de la segunda cuña y por dentro del cuboides. Su cara posterior se articula con la carilla externa de la cara anterior del escafoides. Su cara anterior se articula con el tercer metatarsiano. Su cara interna presenta dos carillas articulares, una posterior para la segunda cuña y una anterior para el segundo metatarsiano. Y su cara externa presenta una carilla articular para el cuboides
hacia posterior y más hacia anterior para el cuarto metatarsiano. Y acá hemos finalizado con la descripción de los huesos del tarso. Muchas gracias.